Hola, soy Liora Schneider, soy psicóloga clínica y bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes virtualmente. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy realmente admirada de todos estos recursos que el Deportivo está ofreciendo y que van a ser de muchísimo beneficio y bueno, sobre todo lo que me comentaban ahorita que quedan grabados, entonces cada vez que ustedes los necesiten los pueden contactar. Eh, el día de hoy voy a hablar de contacta tus recursos internos para manejar esta crisis. Y cuando me refiero a esta crisis, no es únicamente la cuarentena, sino que sabemos que el coronavirus pues, nos está impactando en muchos sentidos. Y bueno, tenemos emociones muy intensas, pensamientos que pueden ser muy catastróficos y todo esto nos está impactando en muchos niveles y en muchas áreas de nuestra vida. Y entonces, bueno, vamos a pensar un poco en esta parte de cómo podemos utilizar nuestros recursos internos. Cuando yo hablo de los recursos internos, ¿a qué me refiero? Es la caja de herramientas que tenemos nosotros. Quisiera hacer la analogía con esta caja de herramientas. Es como cuando compramos una caja de herramientas para nuestra casa porque pensamos que vamos a arreglar algo que a lo mejor está descompuesto o que queremos agregar algo más. Y bueno, poco a poco, o a lo mejor de un jalón, vamos juntando todas estas herramientas que nos van a servir para diferentes cosas. Podemos tener el desarmador, podemos tener el taladro, las pinzas y bueno, todo lo que se requiere, que no voy a hacer como mucho más, porque además no tengo ni tanto conocimiento de lo que son las cajas de herramientas en sí. Pero bueno, es de acuerdo a la necesidad es que la vamos a usar. ¿Por qué es importante saber que tenemos nosotros una caja de herramienta o estos recursos internos? Porque estamos ante una situación que es desconocida para nosotros. Bueno, seguramente ustedes también han leído de las personas que tienen ciento y tantos años y también estuvieron en la fiebre española, pero bueno, ninguno de nosotros estuvo. Entonces, realmente esta pandemia es nueva para nosotros. Podemos acordarnos de la influenza hace unos años y algunos días que estuvimos separados, pero realmente nada tiene una comparación con lo que estamos viviendo hoy en día en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que pasa ante esta incertidumbre? Que no sabemos qué hacer y nos da muchísimo miedo. Y el miedo puede ser paralizante y el miedo es el que nos bloquea completamente y decimos, ¿y ahora qué hago? Imagínense, voy a regresar un poquitito a la analogía de esta caja de herramientas. Entonces, imagínense que tenemos de repente una fuga de agua y bueno, le hablamos al plomero, pero es domingo y no llega y se está desbordando el agua y nosotros decimos, ¿qué voy a hacer? No tengo nada, no sé qué voy a hacer y nada más nos apanicamos y nos paralizamos. Eso es lo que pasa cuando estamos ante una situación en la que nos genera muchísimo miedo, nos paralizamos y de repente decimos, claro, ya me acordé, tengo esta pinza y con esa pinza puedo cerrar la llave y bueno, ya nos está como desbordando el agua. Eso es lo que vamos a empezar a hacer y lo que ustedes ya han estado haciendo hasta ahorita. Entonces, bueno, quiero platicar un poquito acerca de qué son estos recursos internos. Y bueno, no es una receta de cocina, ninguno tiene los mismos recursos internos, aunque muchos compartimos recursos internos parecidos. Solamente para fines didácticos o para explicar un poquito mejor, los quiero dividir un poco. Entonces podemos tener estos recursos mentales, emocionales, espirituales, sociales, físicos, etcétera. Pero bueno, la realidad es que todos se van entrelazando y bueno, todos van unos con otros, pero bueno, ¿a qué me refiero, por ejemplo, cuando hablo de los recursos internos mentales? ¿Qué pasa con esta parte de tenemos mucho miedo y no sabemos qué hacer? Mentalmente empezamos a tener pensamientos catastróficos. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si me enfermo, y si se enferma un familiar, y si el trabajo, y si esta situación dura para siempre, y si, entonces empezamos a tener estos pensamientos. Una de las formas en las que podemos empezar a manejar o parar estos pensamientos es a través de un ejercicio que se llama STOP. Entonces, ¿qué es?
Para. Lo primero que nos vamos a decir a nosotros mismos es para. Después de parar es observarme. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Observar qué es lo que estoy pensando. Tomo 2 respiraciones muy profundas. Y después pienso, ¿qué le contestaría yo a este pensamiento? ¿Por qué es tan importante las respiraciones profundas? Hay una maravilla con la respiración. Una es que es automática. Mientras que estamos vivos, vamos a estar respirando, aunque nosotros no lo controlamos. Pero la otra parte es el mensaje que nos manda la respiración. Cuando nosotros estamos muy asustados, nuestra respiración va a ser muy agitada y va a ser corta. La vamos a sentir solamente hasta acá y entonces por eso tenemos la necesidad de tomar respiraciones profundas. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener respiraciones cortas y agitadas, quiere decir que estamos muy ansiosos. Entonces, tomamos respiraciones profundas y entonces le estamos mandando, que esta es la parte del recurso mental, le estamos mandando a nuestra mente la idea de no está mal, las cosas están bien. Entonces, bueno, ese sería el primer ejercicio que es stop. Y bueno, después viene la parte de, puede ser mindfulness, meditación. No quiero ahondar en eso porque este no es el tema, pero es una herramienta, un recurso interno mental sumamente importante en donde nada más nos sentamos y nos concentramos en la respiración. ¿Qué pasa con eso? Empezamos a hacer todo un poco más lento, nuestra respiración y nuestros pensamientos, los cuales no van a desaparecer, pero empiezan a venir más lento. Y entonces voy a hacer otra analogía en donde, por ejemplo, empieza a llover un poquitito y de repente cuando estamos tan asustados con estos pensamientos catastróficos, es como si estuviera cayendo un chubasco y no sabemos ni cómo pararnos y ya estamos empapados. Y cuando paramos y empezamos a hacer este ejercicio de mindfulness, entonces es como otra vez empieza a chispear y ya sabemos qué hacer y cómo manejarlos. Entonces, antes de poder hacer este diálogo con los pensamientos, vamos a parar un poquito. Después, este diálogo. ¿Cómo funciona este diálogo? Bueno, voy a tener algún pensamiento y lo voy a responder. Y sí, vamos a pensar en la situación financiera, que es real y que está impactándonos a todos. Y si me quedo sin comer, que sería el pensamiento más catastrófico, o si me quedo sin tener donde vivir, es como, ¿cómo llegaría a pasar eso? ¿Tengo donde vivir ahorita? Sí. ¿Tengo un techo sobre mi cabeza? Sí. ¿Tengo comida? Sí. Bueno, ahorita estoy bien. Y cada cosa sería como un debate. Claro que al principio es difícil porque tenemos como esta voz que es muy, muy fuerte. Estos pensamientos catastróficos son sumamente ruidosos y muy escandalosos, pero le vamos a ir respondiendo y entonces vamos a empezar a subir el nivel o a subir el volumen de este diálogo que estamos haciendo. Otro de los recursos internos mentales que a mí me gusta mucho son frases. ¿Qué frases cortas nos pueden servir? Entonces, bueno, estamos muy acostumbrados a planear y eso es parte de la naturaleza humana, a planear también cosas lindas que ahorita, hoy en día, pues muchas de las cosas, y no es que todas, se han cancelado o se han pospuesto, o bueno, a planear qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer y bueno, de repente es como, pero ¿cómo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Entonces estamos tratando como de tener control sobre las cosas que no tenemos control. Entonces es, si pasa esto, entonces yo me muevo para acá. Y si pasa esto, entonces yo me muevo para acá. Entonces, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de los niños que no están pudiendo ir a la escuela y que están tomando clases en línea. Y si no llegan a tener clases cuando empiece otra vez agosto, las vacaciones, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a hacer esto y esto y esto. Y simplemente como solamente parar y decir, ¿tengo algún control sobre eso? Yo puedo decidir si los niños van a empezar clases en agosto. No. Lo que sí puedo decidir es qué voy a hacer, pero como todavía no lo sé porque no depende de mí, ¿qué pasa si dejamos todo lo que está fuera de nuestro control afuera y decimos por ahora lo suelto, que eso va a ir muy de la mano con los recursos espirituales, que al rato voy a abordarlos. Por ahora lo suelto y me enfoco en lo que sí puedo controlar. Regresemos al ejemplo de los niños en la escuela. ¿Qué es lo que sí puedo controlar? ¿Cómo los puedo apoyar ahorita?
es que les está costando trabajo. Bueno, ¿qué recursos les puedo dar? ¿Cómo puedo yo apoyarlos? ¿Qué es lo que podemos hacer como para poderlo manejar? Entonces, ese es otro recurso interno, soltar todo lo que está fuera de nuestro control y hacernos cargo de lo que sí está en nuestro control. Otro recurso interno, que también a mí me gusta mucho, como les decía hace rato, son estas frases. Frases que a lo mejor están prehechas, si ustedes se meten a todas estas redes sociales, las estamos viendo por todos lados. Y bueno, llega un momento en donde estamos como ya sobrepasados, pero a lo mejor estas frases cortas de ahorita estoy bien, esto va a pasar, soy más fuerte de lo que creo, eh, que tengo apoyo, tengo salud, cualquier cosa que nos haga pensar esto va a pasar. Para mí, eso es una de las frases que más me han servido. Esto va a pasar, pero ¿cuándo? No sé cuándo, pero no vamos a vivir con coronavirus en esta cuarentena el resto de nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo más? No sé. ¿Cómo va a ser después? No lo sabemos. Pero esto, con lo que estamos viviendo en este momento, va a pasar. Y eso nos da la sensación de, bueno, puedo un poco más y un poco más. Entonces, bueno, esta parte también es importante. Cada uno de ustedes las ha usado. Y bueno, es importante que las busquen dentro de esta caja de herramientas que tienen ustedes adentro. Eh, es también importante saber con esta parte de los recursos internos que por qué los tenemos, no solamente los mentales, los recursos internos emocionales, mentales, espirituales, sociales, físicos, los tenemos porque es como la caja de herramientas que compramos alguna vez. No los estamos creando ahorita. ¿Cuándo los usamos? Los usamos en alguna situación en donde tuvimos alguna dificultad y nos ayudaron. Y eso es muy importante. Es importante saber que sí tenemos forma de sobrepasar esta situación porque hemos sobrepasado otras situaciones difíciles. Vuelvo a lo mismo, no esta, pero sí otras. Si ahorita yo les pido que piensen por lo menos en 3 situaciones difíciles de los últimos 5 años, yo estoy segura que todos pueden pensar en alguna de mayor magnitud o de menor magnitud, pero todos pueden pensar en alguna. Y entonces es importante saber qué es lo que hice en ese momento que me sirvió. Es como tener un archivo y empezar a buscar qué es lo que hice que me sirvió o qué es lo que hice que no me sirvió. Y entonces puedo decir, mejor no uso esa herramienta, pensé que me iba a servir, pero la verdad que ya me di cuenta que no. O puedo probar y ver si me sirve, pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos empodera, eso es lo que nos hace sentir que sí podemos con esta dificultad. Lo hemos hecho en el pasado y lo podemos hacer ahorita. Así nos tardemos un poquito en abrir la caja de herramientas y a lo mejor ni nos acordamos una de las cosas que está ahí. Bueno, a lo mejor vamos a probar para qué sirve, pero me acuerdo perfecto que el desarmador y el otro desarmador sirven para desatornillar 2 tornillos diferentes. Entonces, es importante pensar que hemos salido de otras situaciones difíciles en diferentes circunstancias y que podemos hacerlo ahorita. Entonces, en cuanto a las cuestiones mentales, todos los recursos mentales, quedaría uno por mencionar, que vuelvo a lo mismo, sí están como muy eh, no, los estoy separando, pero sí están como uno con otro. Entonces, esta parte de agradecer, la psicología positiva habla mucho del poder de agradecer. Y entonces ahorita pensamos, pues, ¿de qué voy a agradecer? Se está muriendo muchísima gente, están sufriendo, tengo muchísimo miedo, económicamente no sé ni qué va a pasar, se canceló algo muy importante que tenía en mi vida. Bueno, pero ¿qué puedo agradecer? Estamos aquí compartiendo ese espacio virtual, estamos abiertos a aprender, tenemos salud, tenemos, vuelvo a lo mismo, todos estos recursos. Bueno, y cada quien, no quiero hacer yo una lista de qué es lo que vamos a agradecer, porque cada quien, y no tenemos que hacer una lista, simplemente es como cuando nos sintamos muy agobiados, es como, ay, estoy agradecida por esto, estoy agradecida por estar con mi familia, estoy agradecida por lo que ustedes quieran. Vuelvo a lo mismo, no quiero decir que, pero bueno, en este sentido de estoy agradecida. Estoy viendo que están llegando algunos comentarios y se los agradezco muchísimo. Si les parece,
sigo un poco con la plática y luego ya los abordamos y con muchísimo gusto los contesto si es que son preguntas o las comento, encantada. Bueno, esos serían los recursos mentales. Y bueno, probablemente ustedes a lo mejor encuentran más recursos mentales y yo ahorita les hablé de 4 o 5, pero ustedes tienen mucho más, pero estos serían. ¿Qué pasa con los recursos emocionales? Los recursos emocionales es cómo hemos manejado estas emociones difíciles. La emoción que más está ahorita en el medio es el miedo, que se puede a veces disfrazar de enojo, de desesperación, pero finalmente hay mucho miedo y lo compartimos, mucho miedo de muchas cosas y la incertidumbre genera mucho miedo. ¿Cómo hemos manejado el miedo en otras situaciones? Bueno, uno de los recursos internos emocionales muy importante es primero validar nuestras emociones. Y yo sé que esto suena como muy terapéutico, pero muchas veces lo primero que hacemos es, "Ay, ya, o sea, no tienes ni por qué tener miedo si tú estás aquí y tienes salud. No, tengo miedo. Y está bien, es normal que tengan miedo y todos tenemos miedo, está bien. Después de validar es qué puedo hacer como para sentirme un poco mejor. Y entonces a lo mejor puedo ir jalando de diferentes recursos de otros lados. Puedo compartirlo con alguien, lo puedo escribir. Este es un muy buen momento para empezar a buscar o para empezar a recordar recursos internos. Yo me he encontrado, tanto conmigo misma como con otra gente, encontrando recursos internos de cuando eran más niños o de cuando cosas que lo habían dejado, como me acuerdo que me encantaba dibujar, o me acuerdo que me encantaba escuchar este tipo de música, me acuerdo que cuando yo tenía miedo hacia esto. Entonces, cada quien, cómo poder manejar estas emociones. Es importante ser eh, compasivos con nosotros mismos durante todo este proceso. Estamos en una situación difícil y es normal sentirnos así. Es importante saber que las emociones no son permanentes y que hoy me siento de una forma y mañana de otra. Entonces, muchas veces también nos sentimos muy confundidos porque hoy amanecí de muy buen humor, yo ya sí estoy tan esperanzada de que todo va a estar bien y mañana amanecí pésimo. ¿Qué pasó? Yo sentí que ya estaba mejor. No, así son las emociones. O al revés, ahorita me siento como sumamente deprimido, no tengo ni ganas de hacer nada. Yo creo que así voy a quedarme el resto de la cuarentena y mañana me siento mejor. El pensar que las emociones son pasajeras e impermanentes también es un recurso muy importante. El recurso espiritual, cuando hablamos de espiritualidad, no es únicamente religión, que la religión tiene esta parte de espiritualidad, pero muchas veces es como conectarnos con una cosa o con un ser, Dios o como ustedes lo vean, que está más allá. ¿Cómo podemos conectarnos? Hablaba yo anteriormente de la parte de qué es lo que no podemos controlar y qué es lo que sí podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, pues nos vamos a hacer cargo, ya sea con algún diálogo interno, ya sea en acción, ya sea haciendo algo. Y bueno, lo que no podemos controlar lo vamos a soltar. Y ahí es en donde viene esta parte emocional. ¿A dónde lo vamos a soltar? Yo creo en Dios, es como yo se lo suelto a Dios y Él va a saber qué es lo que va a hacer, porque esto está totalmente fuera de mi alcance. No sé qué hacer. Y hay veces que pensamos, pero ¿cómo? ¿No voy a hacer nada? No. ¿Cuándo va a acabar la cuarentena? ¿El 30 de mayo? ¿El 5 de junio? ¿El 28 de junio? No lo sé, ya me lo dirán, pero lo dejo porque sé que esto es lo que va a pasar o sé que es lo que no puedo hacer nada al respecto. Y bueno, llega a dar tranquilidad porque además nos permite tener la energía para poder hacer las cosas de las que sí tenemos el control. Entonces voy a volver otra vez con una analogía. Si estamos tratando nosotros de cargar todo lo que está pasando en este mundo, lo que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar, no tenemos ni siquiera forma de hacer nada porque tenemos las manos ocupadas. Si soltamos lo que no puedo controlar, entonces voy a tener esta libertad de poder hacer cosas que van de acuerdo conmigo. Pedir y agradecer es también una herramienta o un recurso espiritual interno que es importante. Pedir porque, vuelvo a lo mismo, tenemos miedo, pedir porque las cosas se mejoran. Pedir, no voy a dar tampoco una lista porque cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas y cosas parecidas por las que pedir.
y agradecer realmente desde esta parte espiritual. Y bueno, esta parte espiritual que va de la mano con la religión, rezar, puede ser una oración que ya está hecha, puede ser alguna oración que nosotros hagamos, rezar. Ahorita sabemos que todos, así como nosotros estamos ahorita conectados virtualmente, tenemos la posibilidad de conectarnos virtualmente con los templos, virtualmente con los rabinos, con los hazanim y virtualmente también, hablando espiritualmente, con lugares de meditación donde podemos juntarnos y generar como toda esta parte de la energía. Entonces, buscar estos recursos internos. ¿Qué es lo que más me sirvió a mí? Bueno, cuando yo he pasado por situaciones muy difíciles, lo que más me ha servido espiritualmente, pues sí, es realmente soltar a Dios y meditar. Entonces, ya sé que esa herramienta me sirvió en el pasado. Y cuando lo veo hacia atrás, digo, claro, no me había dado cuenta, porque cuando estamos en medio de la tempestad, realmente no sabemos bien qué es lo que nos está sirviendo, no, pero vamos a ver un poquito para atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos está sirviendo? Y de acuerdo a lo que nos sirvió, entonces vamos a traerla de regreso. Entonces, bueno, espiritualmente estas serían como las cuestiones. Después tenemos la parte social. Esta parte social es muy importante porque también regresemos un poquito a, bueno, cuando tuve yo alguna situación difícil, ¿cuál fue el recurso interno social que más me sirvió? Esto va a depender muchísimo de la situación y esto va a depender muchísimo de cada persona. Y no hay nada ni que esté bien ni que esté mal. Entonces, a mí lo que me sirve es hablar todo el tiempo con gente porque yo necesito oír sus voces, porque necesito estar hablando todo el tiempo con alguien. A mí lo que más me sirve es solamente contactarme por un mensaje de texto y nada más saber cómo están, pero no quiero tener más cercanía. A mí lo que me sirve es a lo mejor el día de hoy no quiero hablar con nadie y no quiero tener ningún contacto. No importa. Lo que sí es importante es saber que tenemos estos recursos y conocernos. Regreso a la parte de la autocompasión. Es que todos están conectados en Zoom todo el tiempo y yo no. Es que todos están. Entonces aquí esta parte de decir, bueno, es difícil, ¿qué es lo que quiero hacer? Es importante estar conectados, ya sea que estemos viviendo en familia o que estemos viviendo solos, es importante estar conectados, somos seres sociales y necesitamos relacionarnos unos con otros. Sin embargo, tenemos que conocernos y saber en qué forma nos vamos a sentir cómodos conectándonos. Y también respetar en qué forma el otro se va a sentir cómodo. Muchas veces nosotros queremos estar en contacto constante. Leía yo un artículo hace unas cuantas semanas, sobre todo de la preocupación de los que tenemos padres mayores, de cómo están. Entonces, vamos a hacer FaceTime todo el tiempo, o vamos a hacer la reunión de Zoom, y entonces la queremos hacer todos los días, y a lo mejor ellos dicen, basta, o sea, nada más lo que queremos hacer es una llamada telefónica. Entonces, esta parte de socialmente, preguntar qué es lo que otra persona necesita y preguntarnos a nosotros, ¿qué necesito socialmente? Hoy necesito hablar con esta persona especialmente porque me genera paz. O hoy necesito nada más hablar con esta otra porque nada más quiero como echar chiste. Entonces, qué es lo que nos puede servir? Algo que es muy importante también en este sentido es el humor. El humor es una de las principales herramientas de la resiliencia. Y bueno, la cultura mexicana se pinta sola. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir? Hoy nada más quiero que me compartan con todos estos chistes que han salido y los memes. Está bien, lo voy a hacer. Reírnos un poquito también de nosotros mismos, reírnos un poquito, no en son de burla, por lo menos, como reírnos de qué es lo que está pasando es surreal. Entonces, imaginarnos qué puede pasar, ¿no? Y una última cosa que también leí yo hace unas semanas y que me pareció sumamente importante de decir es
Muchas veces pensamos que porque nos metemos a las redes sociales, entonces ya estamos conectados. Esto no significa que no nos metamos, significa que no nos engañemos. Si yo me meto a Facebook y nada más estoy viendo todo lo que publicó todo el mundo, a Instagram o cualquiera de las redes sociales, y lo único que estoy haciendo es ver lo que puso todo el mundo, lejos de sentirme conectado, me voy a sentir más desconectado, porque no interactué con nadie. Si me meto a Facebook y entonces a lo mejor le puse yo un comentario y me contestaron, entonces sí. Pero no nos engañemos. Estar conectados todo el tiempo no significa conectarnos socialmente y conectarnos emocionalmente. Entonces también otra parte social es justo lo que estamos haciendo ahorita, compartir este espacio virtual, que a pesar de que a lo mejor no nos estamos viendo o no estamos como hablando, que bueno, muchos sí, vuelvo a lo mismo, ahorita establezco un diálogo con ustedes, estamos en esta parte en donde estamos en comunidad y estamos juntos haciendo algo. Entonces, esto es muy importante, aunque sea virtualmente. Seguramente muchos de ustedes, y lo vi ya hace, yo creo que un mes, de Ana Gnubioten, que me pareció bellísimo, bailando, cada quien en su espacio. Seguramente han visto muchísimos conciertos en donde cada quien está en su espacio tocando un instrumento y hacen una cosa bellísima. Eso es convivir, eso es conectarme socialmente y además estamos usando otra parte que es un recurso interno de mi propia creatividad, que ese sería el último. Recursos internos físicos, ¿qué me ha servido en el pasado? Me sirve a lo mejor hacer mucho ejercicio, me sirve no hacer tanto ejercicio. Sabemos que para la salud mental y física necesitamos movernos, porque eso es evidente y no hay más. Pero eso no significa que tenemos que convertirnos en maratonistas durante la cuarentena. Cada quien, si ya soy maratonista, pues bueno, sí lo voy a seguir haciendo. Si me encantaba bailar, ¿por qué no bailar? Etcétera. Pero regresemos a lo mismo. ¿En qué forma? Algo que ha sido muy, muy interesante en esta cuarentena es la forma de conectarnos con otros a través de ejercitarnos físicamente. Entonces es como nos podemos conectar y hacer la misma clase de lo que sea, pero pues sabemos que estamos conectados con otros y bueno, esta parte es importante. ¿Qué más físicamente? ¿Cómo me puedo sentir bien físicamente? Es que a mí lo que me encanta es cuando uso lo que sea, esta crema que huele rico, cualquier cosa que sensorialmente nos haga sentir bien. Entonces le estamos mandando otra vez este mensaje a nuestro cerebro de está bien, aunque esté difícil, ahorita está bien. Entonces lo puedes hacer. Lo mismo con la parte a lo mejor de la comida. Está bien, está bien. O sea, estoy disfrutando esto. También sabemos todos estos parámetros en donde es importante comer sano y es donde es importante, pues, poder mantener una mente clara. Pero bueno, ¿qué es lo que nos hace sentir bien? Entonces podemos hacer un poco de eso físicamente. Eh, Físicamente, todo lo que nos genera puede ser placer, pero sobre todo lo que nos genera esta parte de seguridad y este mensaje de está bien. ¿A qué voy con eso? Me voy a regresar a, bueno, la sensación que tienen los bebés cuando uno los abraza y se sienten acogidos y se sienten seguros. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que me hace sentir así? Puede ser que si estoy con otra persona, entonces sea un abrazo. Puede ser que sea, me tapo con una cobijita, me tomo un baño de tina caliente. Esta sensación de seguridad y de todo está bien. Puede ser que es cuando leo algo, etcétera. Entonces, bueno, esta sensación de seguridad y de tranquilidad, voy a buscar algo sensorial. Los estímulos sensoriales son muy importantes y se van directamente al inconsciente. Entonces es como me siento bien. Esta sería la parte sensorial. Y por último, quiero abordar un poquito la parte de la creatividad, porque he visto cosas creativas que son muy importantes. Entonces, bueno, es que a mí nunca me ha gustado la música, siempre he sido malísima, pero me encanta oír música. Bueno, a mí sí me ha gustado la música y ahorita pues quisiera probar y hacerlo un poco más. No significa que nos vamos a convertir
en artistas, o tal vez, pero significa en cómo puedo encontrar y una parte creativa para poder salir. A mí me ha gustado mucho el abordaje de la transformación. Y yo sé que hemos oído muchísimo el hecho de todo va a ser diferente cuando terminemos, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero todo va a ser diferente, nos vamos a transformar, el mundo nunca va a ser lo mismo, no, no sabemos cómo. Pero bueno, de la parte, regresando un poquito de lo que sí podemos controlar y no podemos controlar, es en qué me puedo transformar yo. Y no me refiero a una labor titánica a la que le tengamos que dedicar noche y día, pero me refiero a de qué voy a salir yo beneficiado, cómo voy a salir siendo una mejor persona ahorita. Entonces puede ser de muchas formas, pero cada quien tiene que encontrar la suya. Y bueno, ya para poder cerrar como todo esto, déjenme nada más checar la hora, para poder cerrar un poquitito esto, lo que quisiera es como pensar un poquito de qué es lo que más nos ha servido. Lo que más nos ha servido es lo que tenemos o lo que nos va a beneficiar más ahorita. No busquemos cosas que son totalmente ajenas a nosotros. A mí lo que me ha servido es mantenerme ocupada toda mi vida y ahorita es lo que me está sirviendo. A mí lo que me ha servido es poderme sentir útil y el hecho de poder ahorita proveer servicios terapéuticos voluntarios para gente que lo necesita. Me ha servido mucho. ¿Qué es lo que nos ha servido? Porque cuando pensamos, ay, ahorita es muy buen momento, por lo menos para mí, ¿no? Muy buen momento de sentarnos en el sillón y ver todas las películas, a mí no me sirve. Lo traté y no me sirvió. Pero para otra persona que es, ahorita me sirve muchísimo. A mí me ha servido de verdad relajarme y ver 4 series seguidas. Está bien, eso te ha servido en el pasado. ¿Por qué no lo utilizas ahorita? Entonces podemos hablar un poquitito de esta parte de todo lo que te ha servido. Entonces, lo que yo les invitaría, que bueno, si tienen ustedes el tiempo y tienen la disponibilidad, es de verdad de sentarse, ya sea con su computadora, su teléfono, una libreta y una pluma, y escribir cuáles han sido las situaciones difíciles en su vida. Depende de cada quien, no tiene que ser lo más grave, pero si ustedes quieren abordarlo puede ser. Y pueden escribir unas cuantas, pueden ser unas 5, 6, 15, 20, las que ustedes quieran, en un lado de su hoja y después en el otro lado es, ¿qué hice? Y por más que pensemos es que no hice nada, hicimos algo. Hicimos algo que nos ayudó a salir adelante y que nos ayudó a estar, eh, a sentirnos mejor en esa situación. Y yo estoy segura que si nos juntamos virtualmente o personalmente en unos años y vemos hacia atrás y vemos qué es lo que hemos hecho hasta ahorita, nos vamos a dar cuenta de todas estas herramientas que hemos encontrado. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando y es día a día. Eh, Trabajé muchísimos años con adicciones, entonces para mí esta parte del solo por hoy o un día a la vez también es una frase que ayuda mucho. Y además es esta parte de qué es lo que se necesita hoy. Entonces dentro de mi caja de herramientas tengo el martillo y tengo los clavitos, pero resulta que lo que quiero colgar es una cosa gigante que se va a caer con ese clavito. Bueno, pues lo que necesito ahorita es un taladro, un taquete y un tornillo. Entonces, a lo mejor el día de hoy amanecí porque, bueno, como todos sabemos, hemos sufrido de insomnio, problemas de sueño, todos hemos pasado por eso. Entonces, a lo mejor amanecí muy, muy cansada y entonces necesito el taquete y necesito el taladro. ¿Cuál es el taladro? Cuando ustedes hagan esta lista, se van a dar cuenta que en las situaciones más difíciles, siguiendo con esta analogía, usaron el taladro. Y a lo mejor en las situaciones que podíamos manejarlo mejor, usaron el martillo y el clavito. Entonces, yo les invito a que hagan esta reflexión, a que la platiquen con alguien más. Muchas veces nosotros estamos como en nosotros mismos y no nos damos cuenta y como cuando platicamos, ¿te acuerdas cuando pasamos por esto o cuando yo pasé por esto? ¿Qué te acuerdas que hice? Porque no me acuerdo cómo salí de esa, pero salí. ¿Te acuerdas qué hice? Y entonces, claro, yo me acuerdo que tal y tal cosa. Sí, es cierto. Voy a usarla ahorita, seguramente me va a servir.
Y bueno, yo estoy segura que todos ustedes tienen la suficiente creatividad, la suficiente introspección e inteligencia para poder entrar en sí mismos y encontrar todos estos recursos internos. Em, Hay un cuento sufí muy, muy lindo que a mí me gusta muchísimo y con esto quiero cerrar antes de pasar a los comentarios y a las preguntas, que dice que había un señor buscando afuera, buscando algo y estaba desesperado, Nasruddin. Estaba desesperado y se veía que no encontraba y no sabía, y entre las plantas. Y pasa otra persona y le dice, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué pasó? Dice, es que se me perdió una cosa muy importante, se me perdió una llave para abrir uno de los cajones. Y llevas mucho tiempo buscándola muchísimo y no la puedo encontrar. ¿Te acuerdas más o menos de dónde se quedó? Dice, claro, se quedó adentro de mi casa. Dice, ¿por qué no entras a buscarla? Dice, porque está oscuro y me da miedo. Entonces, muchas veces nos da miedo entrar en nosotros mismos y buscar nuestros recursos internos y sobre todo regresar a momentos difíciles que a nadie nos gusta acordarnos, pero muchas veces es en donde encontramos la fortaleza y nos damos cuenta que sí tenemos estas herramientas, que podemos prender una luz, ya sea con estos recursos espirituales, sociales, y podemos encontrar lo que estábamos buscando. Entonces yo los invito a que busquen sus recursos internos, a que abran esta caja de herramientas que compraron hace tiempo y que han ido llenando y que decidan qué es lo que quieren usar hoy. Si es que quieren usar el desarmador o si quieren colgar un cuadro que con el martillo sea suficiente o si necesitan un taladro. Entonces, regresen un poquito a todas estas herramientas, a todos estos recursos que, como bien dije, los dividí nada más para poder ser un poquitito más clara, pero que en realidad todos se entrelazan con otros. Y bueno, me dio muchísimo gusto. Déjenme checar los comentarios y se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que pusieron todos sus comentarios. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, les agradezco muchísimo todas sus palabras hermosas y todo el apoyo que me dieron y bueno, el hecho que estén tan entusiasmados. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, esperemos vernos prontamente. Sé que se queda grabado. Si en algún momento me quieren contactar, por favor. Y bueno, confíen en sus recursos internos y confíen en que tienen una caja de herramientas enorme que la van a poder utilizar. Muchas gracias. Cuídense mucho y bueno, trabajen con ustedes mismos. Gracias.